otra de las ciudades protagonistas de esta transformación sostenible y del cambio de modelo urbano que nos hace mirar a ese futuro de la movilidad que se está dibujando durante estos 3 días en IFEMA, en Madrid. Nos acompaña Rafaela Romero Pozos, diputada foral de Guipúzcoa, y trabaja desde el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio. Rafaela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar con vosotras. Bueno, acabas de salir precisamente de una de las mesas de debate que se celebra aquí al lado justo en el auditorio. ¿Con qué propuesta llegáis vosotros desde Guipúzcoa a este Global Mobility Call? Yo creo que traemos una propuesta centrada en la movilidad desde el punto de vista democrático. Queremos una movilidad sostenible, pero en todas sus dimensiones, tanto en lo ecológico como en lo social, porque si no, no creemos que sea compatible lograr sumar a todas las personas con menos recursos en esa idea de una transformación como la que necesita todo el planeta para cuidarse y para cuidarnos, ¿no? Y lo hemos planteado además sobre todo como un derecho de las personas. Todas no tienen el mismo dinero, pero todas tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades, y creemos que ahí la movilidad es donde tiene que generar un título de transporte que trate con equidad a las personas que menos tienen y que tiene que servir como nexo de unión el transporte público entre la estructura de oportunidades, donde está el empleo, donde está la formación, donde está el médico, donde está el ocio, donde está la socialización, y la propia persona. No tiene que importar dónde vivas, los recursos que tengas, tienes que tener una de manera democrática en igualdad de condiciones para tener ese acceso a la igualdad de oportunidades. Es la llamada transición justa que acompaña necesariamente a la ecológica, o no habrá transición ecológica porque tenemos que formar parte todos y todas de una manera mucho más igualitaria. Has mencionado una cosa que me parece importante, porque cuando hablamos de la movilidad de futuro podemos pensar que se refiere únicamente a ese coche, ese transporte o bueno, pues la forma que cada uno elija para moverse, ¿no? Pero hay un punto clave que tú mencionabas, y es de qué manera enfocamos la ciudad en conjunto, ¿no? De qué manera enfocamos el ámbito urbano para que llegue a todas partes. Como tú decías, mencionabas por ejemplo los servicios, ¿no? Centro de salud, que también es parte de esa movilidad. ¿De qué manera o qué propuesta hacéis para que efectivamente eso llegue a aquellas personas también con menos recursos o que están más alejadas de quizá la primera idea de movilidad que nos viene a la cabeza? Pues generando un título de transporte como Mugi, que es el sistema de transporte de Guipúzcoa, en el que con una sola tarjeta las personas en Guipúzcoa pueden moverse en todos los operadores de transporte público de Guipúzcoa, en todos los servicios ferroviarios y en los urbanos. Pero además, cuanto más lo usan, más barato les sale el uso del transporte público, y lo más importante, y a lo que te referías, atiende a las personas con menos recursos, porque mira a la persona necesitada de movilidad desde el punto de vista de su renta, y por lo tanto las personas que menos recursos tienen, tanto jóvenes menores de 26 años o personas mayores o menos renta, o las personas excluidas porque están en paro, porque tienen unas pensiones mucho menores, esos son beneficiadas por el sistema con un retorno de dinero para poder moverse más libremente. Y además tenemos otro punto a favor de esa movilidad más libre, ¿no? El atender igual una zona metropolitana en la que tienes todos los recursos de infraestructuras, y una zona rural o una zona de la ciudad más alejada de la estructura de oportunidades. Nadie tiene que estar perjudicado porque no tenga capacidad de pago para pagar un coche o para llenar el depósito de gasolina ahora de un coche, ni por vivir en una zona que esté alejada de la estructura de oportunidades. Una buena política pública de movilidad tiene que ser ecológica, tiene que ser verde, y eso yo creo que si hacemos un transporte público mejor, la mejor manera de cuidar al medio ambiente es que vayas en transporte público y no en el privado, pero además tiene que ser justa, porque todas las personas no tenemos la misma capacidad de pago, pero tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades, y eso una gestión de la movilidad pública y democrática lo tiene que tener en cuenta. Acercar esas infraestructuras y esos servicios a zonas, como tú decías, más alejadas, ¿no? Para que lleguen a más capas de la población, requiere también de unas inversiones, ¿no? De un acercamiento de esas infraestructuras. ¿Cuál es vuestra actuación en ese sentido? Porque también
hay que financiarlo y hay que hacer partícipe a la población de esa nueva infraestructura, de ese acercamiento. Sí, nosotros esa parte de la movilidad, la que está en zonas menos pobladas, las zonas rurales, la tenemos muy directamente a través de servicio público de transporte a la demanda, que queremos ampliar para dar una capilaridad total al sistema, para que sea verdad también eso de que da igual dónde vives, ¿no? Pero en todo caso, a la hora de planificar así la movilidad y el transporte, teniendo en cuenta la renta de las personas y teniendo en cuenta infraestructuras que te lleven desde el sitio más poblado al menos poblado, requiere recursos públicos. El transporte público al final no da beneficios porque es un derecho. Puede que dé a veces déficit, pero yo creo que es una obligación de las administraciones públicas, con la mejor gestión de lo público, garantizar ese derecho. Yo creo que detrás de una movilidad democrática está un gobierno y una ciudadanía que exige que se cumplan unos derechos, y eso necesita obviamente unos recursos y una infraestructura, sobre todo al principio, porque como ocurre en Guipúzcoa, llevamos una década logrando este sistema. Hubo un mayor desembolso, no tanto como lo que se hace en otras políticas públicas, y vemos ahora los beneficios. O sea, yo creo que es con una financiación mantenida en el tiempo por parte de las administraciones públicas podemos dar democracia al sistema de transporte. Pues Rafaela Armero Pozo, desde Guipúzcoa, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos, ¿no?, la propuesta de movilidad y de inclusión, sobre todo desde Guipúzcoa. Muchísimas gracias por atenderme y darme la posibilidad de darla a conocer. Gracias. Bueno, pues ahí teníamos, compañeros, otra visión importante también de qué manera esa movilidad del futuro tiene que ser integral, tiene que ser transversal, llegar a toda la población sin importar ese nivel de renta, sin importar esa lejanía desde el centro de las ciudades. Fernando, te devuelvo la conexión, seguimos con Ponte en Acción y enseguida volvemos a contar con nuevos invitados e invitadas.